ingeniero. Lo que vamos a presentar es el último tema del ciclo, que va a ser el proceso de paso de la selección de materiales aplicados en la ingeniería. Bueno, para comenzar esta sustentación vamos a conocer los diferentes conceptos y objetivos de estas exposiciones que estamos realizando. Bueno, la selección de materiales, como se ha ido generando en esta sociedad moderna, que se ha ido creando, desarrollando y descubriendo diferentes materiales para la ingeniería, que se han ido fabricando para la mejor comodidad de los seres humanos que se van realizando. Bueno, para empezar la selección de materiales hay algunas recomendaciones que se debe emplear y conocer para el momento de elegir un material o ponerlo en diferentes aspectos. Bueno, el primero es la mapa de materiales. ¿Qué significa el mapa de materiales? Es un procedimiento que se va viendo las gráficas de cómo va bajando sus propiedades químicas o físicas que se van obteniendo de acuerdo a los fundamentos dados. La información se debe de su estructura, cómo se va realizando de acuerdo a los diferentes aspectos que se vaya requiriendo. La base de datos, viendo su diagnóstico de cómo ha ido durando sus datos, viendo su duración, su fragilidad y cuánto ha servido. Fuentes bibliográficas, quién los ha utilizado y cómo se han ido desarrollando y en qué se ha utilizado. Bueno, algunos requerimientos de la fase de selección es la necesidad, diseño conceptual, diseño de formulación, diseño de detalle y la manufactura y montaje. Bueno, esa es la necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad es un aspecto que debemos tomar en cuenta principalmente por lo que qué se va a realizar y a qué objetivo va a realizarse todo esto. Diseño conceptual, se debe ver el material, qué aplicaciones tiene, diseño de formulación como digamos, las propiedades químicas o físicas, el diseño del detalle, de cómo va a ser su diseño, si va a afectar en algo al medio ambiente o no va a afectar, y su montaje, de cómo se va a realizar. Bueno, también algunos ingenieros nos han puesto una lista de requisitos que se debe emplear antes de escoger o al momento de escoger un material, al momento de realizar cualquier proceso que se vaya, que se vaya logrando obtener. Bueno, uno de esos que debe ser un producto que puede ser tiene que ser reemplazable, que no que sea un producto que se haga y nunca se logre otra vez realizar, que sea biodegradable, que sea amigable con el medio ambiente, que sea un material ligero, que tenga la mejor comodidad, que no afecte el medio ambiente ni a las personas por sí mismo. Debe ser un producto que sea barato, pero que sea la seguridad de todos los humanos, a todas las personas que logramos obtener este material. Bueno, aquí vamos a entrar a los métodos. Aquí hay diferentes métodos, como es el método tradicional, que es un método que es muy utilizado por muchas personas que son ingenieros o personas albañiles, como se les puede determinar, porque ellos solo con su experiencia logran identificar qué materiales pueden entrar, la cantidad de materiales que pueden entrar a un edificio en diferentes campos del desarrollo que se vayan realizando. Método gráfico. Bueno, este es un método que se va realizando, como pueden observar, mediante gráficas sobre cómo se va mezclando los metales, los cerámicos, compuestos, polímeros y materiales naturales para lograr obtener un desarrollo. El método con la ayuda de la base de datos. Este es un método que nos ayuda, por decir, los porcentajes de fuego digamos, del diseño que se vaya generando. Puede ser, digamos, tiene un porcentaje del 80% resistente al calor, así, entre diferentes aspectos. Bueno, entramos a otro tema que también es muy importante, que es el objetivo que tiene la selección de materiales. Bueno, la selección de materiales tiene un objetivo muy, muy específico, que es lograr crear, bueno, en sus características muy importantes son su impacto y su precio. ¿Por qué su impacto y su precio? Porque son dos aspectos muy importantes que debe serse usado. Su precio, por lo que debe ser accesible a toda familia o cada ingeniero que tenga el dinero necesario para poder obtener. Sus propiedades pueden ser la dureza, flexibilidad, resistencia al calor. Un procedimiento de selección también es el diseñar, porque el diseñar es algo muy importante que entra, es un concepto muy básico que debe entrar al momento de crear un proceso, crear una pieza de alguna máquina o de un auto.
determina las funciones de un sistema. Esto significa que debemos determinar qué nomás va a realizarse una pieza o un objeto que se vaya en general. Análisis inicial de cada componente. Bueno, esto es uno de muy importante es modelar y analizar. ¿Por qué modelar y analizar? Es algo muy importante porque al momento debemos ver como digamos, modificar o ver cómo se va a crear y analizar si nos va a resistir a largo tiempo o a corto tiempo. Diseño detallado analizado de componentes. Bueno, esto es que se debe analizar el costo, el diseño de planos, analizar los componentes de detalles de cada fabricación, como digamos, este es un trámite que se debe realizar, de qué nomás se va a realizar el costo, el color o diferentes aspectos. Bueno, aquí también una parte fundamental al momento decía que la fabricación de prototipos, bueno, los prototipos son analizados que digamos, pueden ser definidas de tantos procedimientos, llegar a un producto que es único, que se puede modificar o se puede quitar cosas, aumentar cosas, identificar los diferentes materiales. Bueno, aquí vamos a ver una imagen de diagrama de fases que se vería sobre la selección de materiales, fuentes de conocimientos, requisitos, lo que hemos visto en las diferentes diapositivas anteriores. Bueno, para entender más mejor, el objetivo era de la selección de materiales es crear, pues, ser metálicos, compuestos, cerámicos, polímeros, que puede ser como vidrios, alambre de púas, llantas, alfombras, muebles, se puede crear sillas de plástico, entre diferentes cosas. Bueno, a continuación mi compañero va a hablar sobre la finalidad del estudio del proceso para la selección de materiales. Bueno, continuando con lo que es la finalidad del estudio del proceso para la selección de materiales, como vemos la finalidad de una correcta selección de material para su uso específico se lo logra con el estudio del mismo, el cual puede estar basado en las siguientes fases, como vemos aquí en personales, entre lo que es la maquinaria, entre lo que son métodos, el estudio del medio ambiente y por último ya sale el producto, el cual va procesado directamente para los clientes. Consiguiente, tenemos lo que son las fases a tomar en cuenta para la selección. Por tomar en cuenta algunas de ellas, tenemos lo que es la necesidad, el diseño conceptual, el diseño de formulación, diseño en detalle, manufactura y montaje. Serían algunos de ellos, ya que hay muchos a tomar en cuenta. También tenemos lo que son la selección del tipo de productos. Igualmente, como vemos en la tabla, hay muchas características a tomar en cuenta para poder seleccionar un producto. Podemos observar una representación gráfica de los procesos y productos en sus diferentes etapas. Ahí tenemos lo que sería un diagrama de bloques, el cual igualmente se trata para seleccionar el producto. Como su nombre lo indica, se trata de representaciones en bloques, tomando en cuenta estados del producto en proceso, insumos, requerimientos para la operación, desechos del producto, cantidades, etc. Eso es basado en un producto en especial. Ahora tenemos también lo que son los diagramas de bloques normalizados. Al tratarse de bloques normalizados, pues nos referimos a representar los bloques mediante una norma. En este diagrama podemos visualizar las operaciones del movimiento de materiales, las demoras, los controles y los almacenajes. Así podemos ver todo tipo de formas más dinámicas. Por ejemplo, ahí están los tiempos de operación, distancias de recorridas, tiempos de demora, etc. Todo esto nos ayuda para poder hacer un proceso un poco más perfecto y siguiendo un ritmo y especificaciones para que salga todo bien. Tenemos también lo que es el diagrama de flujo. Este proceso se da de forma esquemática, usando los símbolos, los cuales representan los distintos equipos que intervienen. Este modelo es muy empleado en las industrias de proceso. A continuación tenemos lo que son los factores de decisión. Estos son muy importantes ya que aquí interviene lo que es la capacidad necesaria de demanda. Esto se refiere a la capacidad de producción, la cual debe ser lo más ajustada a la demanda, con la cual podemos obtener una inversión inicial. Para esto tenemos
parámetros a seguir. Como por ejemplo, ahí está lo que es los niveles de calidad requeridos, como sería tolerancias, parámetros, atributos, etcétera. También lo que es flexibilidad, adaptación a los cambios repentinos en la producción. Esto es algo que tocaría tomar muy en cuenta, ya que de un momento a otro puede aumentar la demanda y por lo tanto tendríamos que aumentar lo que es la producción del mismo. También tenemos lo que es el crecimiento proyectado. Como ahí mismo lo dice, cumplimiento de volúmenes de producción proyectados con relación al tiempo proyectado. La maquinaria adquirida debe ser, por lo menos, asegurarnos que los volúmenes de producción proyectados se van a cumplir, ya que hay en algunos tipos de fábricas el modificar estas máquinas por mayor capacidad de producción implicaría la modificación de toda la fábrica, o al menos parte considerable. Esto nos dejaría, pues, gastos demasiado grandes y aparte de eso, nos incomodaría muchísimo porque nos tocaría quizás de parar la producción, lo cual nos llevaría a tomar decisiones muy graves que pueden afectarle a la finalidad de la empresa. Como tenemos ahí disponibilidad de repuestos, eso también sería muy importante tomar en cuenta, ya que ahí estaría la asistencia técnica, el servicio postventa, las garantías que nos dan los proveedores de las maquinarias, etcétera, y lo que es repuestos en general. Con respecto a la actualidad, también debemos preocuparnos por la capacidad de conectividad y transmisión de datos de maquinaria a emplear. Esto se refiere, dependiendo del tipo de fábrica, claro está, ya que hoy en día muchas de las fábricas utilizan robots, por así decirlo, para poder hacer sus diferentes productos. Estos ya funcionan mediante computadores o ordenadores, los cuales manejan transmisión de datos. Entonces debemos tener muy en cuenta lo que es la conectividad con lo que se lo va a hacer, que sea una buena conectividad, que sean unos buenos procesadores, que no tengamos problemas en el momento de trabajar. Con la finalidad de estudio viene también lo que es la opinión del cliente. Esto sería algo muy, muy importante, ya que, como bien sabemos, si no tenemos a un cliente contento, pues no nos sirve de nada producir productos buenos o de excelente calidad. Si al cliente no le gusta, no se va a vender. Un cuidado a tener en cuenta es la calidad que espera el cliente. No debe ser un motivo para disminuir la seguridad o iniquidad. El producto que no cumpla con las normas de seguridad requeridas no es factible para salir al mercado. Como ya dije anteriormente, debemos de tener muy en cuenta la opinión del cliente, pero asimismo también no podemos satisfacer al 100% el cliente y, por ejemplo, bajarle los costos a condiciones de lo que es sería perder lo que son las normas de seguridad. No podemos darnos ese lujo, ya que las normas de seguridad son muy, muy importantes y debemos de llevarlas 100% a cabo. Otra finalidad del estudio de procesos para selección de materiales y fabricación de un producto también serán conocer la capacidad para su fabricación, capacidad del proceso, CIM, que es Computer Integrated Manufacturing, y tiempo necesario para su producción. Conocer la capacidad para su producción. Al seleccionar un material debemos de tener en cuenta su capacidad de producción respecto a disponibilidad en el mercado, manejabilidad y sobre todo lo que son costos. Lo que son capacidad de procesos. El conocer el proceso es muy importante, ya que con él podemos especificar sus requerimientos que deseamos obtener de dichos materiales. Lo que hablaba anteriormente del CIM, Computer Integrated Manufacturing. Esto se trata de, en español, manufactura integrada por computadora. Hoy en día, con los avances tecnológicos, pues debemos de pensar al seleccionar materiales que se lo pueda manipular con maquinaria computarizada automáticamente y así mejorar los rendimientos de producción, sobre todo los que son el tiempo, que se haga mucho más rápido y a mayor escala. Tenemos también lo que son los tiempos necesarios para la producción. Debemos de tener en cuenta estos tiempos, ya que teniendo en cuenta estos tiempos debemos de analizar el tiempo necesario para la producción del mismo y así poder percibir las ganancias del mismo. Como se sabe, si es que un producto está destinado para hacerlo, por ejemplo, la producción en un mes y nos demoramos 3, 4 meses, vamos a tener muchísimos más gastos en lo que es personal,
gastos de la fábrica y todo eso, y eso sería una pérdida más que una ganancia. Entonces estaríamos escogiendo un material quizás en mala, sin pensar muy bien los procesos que se van a tener en cuenta. Y por último tendríamos lo que sería la finalidad económica, que es un factor muy, muy importante. La economía, pues la selección de un material debe tener muy en cuenta la relación económica, ya que no nos sirve tener un excelente producto o material si este termina siendo de un valor económico muy elevado. Por bueno que sea, pues el mercado también van a salir la competencia, productos que quizás sean casi similares de buenos o iguales de buenos, pero a menor costo, y eso nos dañaría el mercado a nosotros. Y tenemos lo que hoy en día se está tomando muy en cuenta, lo que es la finalidad ambiental. Pues el factor ambiental juega hoy en día un papel muy importante, ya que con todo el mundo en general exige un extremo cuidado ambiental. Entonces nosotros como ingenieros, al seleccionar un material, no podemos pasar por alto este importante factor, en el cual nuestro selecto material debe ser de un impacto ambiental muy bajo, o quizás sería un impacto nulo, que sería excelente. Gracias. Empezamos con lo que son los pasos para la selección de un material. Bueno, como sabemos, para lograr obtener una selección de materiales efectiva, como se diría, se tiene que tener en cuenta varios factores, bueno, tenemos que seguir varios pasos para tener, o sea, una razón clara de por qué hemos elegido un material por sobre otro debido a sus características, o ya que estas le permiten tener un mejor rendimiento al ser implementado dentro de un trabajo por sobre otro material. Que le da un mejor factor o una mayor posibilidad o un mayor atractivo al ser implementado, como ya dije, dentro de un proceso, dentro de un producto. Para lograr esto se debe seguir una serie de pasos que ya se han predefinido de una manera general para lograr una selección de un material de una manera correcta. Primero debemos identificar lo que es una necesidad de mercado. Esta se define como algún bien o servicio que dentro de una sociedad busca adquirir o busca comprar. Entonces una empresa lo que verá es siempre enfocarse en eso y darle una solución a un problema o solventar alguna necesidad que la población tenga. Para ello, pues el diseñador o el ingeniero buscará realizar previamente un diseño previamente a la construcción del producto, previamente a la realización del producto, pues deberán realizar el estudio de mercado que le permita identificar si el producto es necesario para llevarlo a cabo y en sí comercializarlo. Asimismo, pues dentro del mercado se tomarán también pues, en cuenta otros factores que muchas veces no son como propiedades mecánicas, propiedades físicas del material, sino que más bien se buscará dos diferentes propiedades que son también las económicas o las estéticas. Dentro de las económicas tenemos que el precio y disponibilidad, que le da una accesibilidad a mayor parte de la población, lo que nos beneficia, en que la más población podrá acceder a él y tenemos más ganancias. La reciclabilidad del material, que tiene que ver mucho con el factor ambiental, que ya anteriormente ya expuso un compañero. Las condiciones estéticas, por ejemplo, el color, la textura y el aspecto, son de gran importancia, ya que, como se mencionó en clases anteriores, sí sirve tener un buen producto. Sin embargo, si no es atractivo estéticamente a un consumidor, posiblemente no lo llegará a comprar. Segundo paso, el diseño inicial y la definición general de lo que sería el producto en sí. Para seleccionar un material, primeramente debemos realizar lo que sería un diseño inicial sobre el producto final que vamos a ofrecer dentro del mercado. ¿Con esto qué buscamos? Pues con el diseño inicial buscamos poder definir generalmente lo que sería nuestro producto para que de una manera tengamos una idea inicial de cómo va a ir avanzando la selección del material del cual va a ser constituido este producto. Para que esta se realice de la manera más correcta posible, podemos decir, vamos a tener en cuenta los siguientes 4 puntos, que sería definir las especificaciones, determinar funciones del sistema,
definir el principio de funcionamiento y definir los requerimientos y componentes científico-tecnológico, económicos y sociales que abarca lo que sería el producto. En este caso quiero recalcar lo que serían definir las especificaciones del material, ya que en este se debe tomar muy en cuenta en lo que es para la elaboración del producto, se debe tener en cuenta algunas propiedades físicas de lo que sería el material, como sería el estado físico, la densidad del material, su viscosidad, su punto de ebullición y fusión, haciendo su conductividad eléctrica y térmica, haciendo como la solubilidad de material, dependientemente del producto que queramos ofertar. No siempre se van a tomar en cuenta todas ellas para un producto. Las propiedades mecánicas que tenemos que tomar en cuenta, como ya hemos visto, de estas son 12. La elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad, fragilidad, fatiga, colabilidad, resiliencia, acritud y maquinabilidad que presenta el material del que va a estar constituido el producto. Como ya recalqué en el anterior, no todas estas van a estar presentes dentro de un producto. Sin embargo, se debe buscar que las que sean necesarias sean implementadas o sean de la mejor manera utilizadas para que nuestro producto sea totalmente atractivo y asimismo no buscar otras características que complementen con estas para hacerlo un producto idóneo dentro de un mercado. Las propiedades térmicas que tiene que tener un material, como serían la conductividad térmica, la fusibilidad, soldabilidad y el coeficiente de expansión que presenta un material al ser sometido a diferentes temperaturas. Esto sería muy a tomar en cuenta dentro de diferentes procesos. Sin embargo, cuando son tomados a diferentes temperaturas. Sin embargo, muchos, por ejemplo, los metales, no muchas veces van a fusionarse en temperaturas ambiente, que serían muchos productos en los que se tienen en el mercado actualmente. Propiedades eléctricas y magnéticas que debe presentar a dicho material, como sería la conductividad eléctrica, la resistividad eléctrica, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética que presenta el material. Esto para ver si logra cumplir con ciertos requisitos que se necesiten para la construcción o elaboración de algún producto que necesite de estas características. Otras propiedades a considerar de las que debe presentar el material. Además de las propiedades que ya especificamos anteriormente, buscaremos otro tipo de aspectos o otro tipo de propiedades que debe presentar el material, entre los cuales tenemos la interacción con el entorno que debe tener el material. Por ejemplo, la oxidación que va a tener, la corrosión o el desgaste al estar en contacto con el entorno. Esto es un factor que hay que tener en cuenta al momento de realizar la selección de materiales para un producto. Asimismo, las propiedades de producción, que sea el producto de fácil fabricación, de fácil unión y que tenga también que sea fácilmente poder dar un acabado para que sea atractivo al público. 3. El análisis inicial de cada componente. Como ya mencionamos antes, los otros procesos una vez ya realizados, podemos proceder a lo que sería un análisis inicial de que cada componente debe tener. Esto nos permitirá determinar qué características o el rango de características que debe presentar el material para que al ser implementado sea perfecto o sea idóneo o compagine bien dentro de un proceso. Para llevar a cabo este mismo, como ya mencioné, se deben tomar en cuenta los siguientes 3 aspectos. El moldear y analizar el componente y según esto, lograr seleccionar el material de cada componente que cumple con los requisitos o los parámetros que se han definido previamente. Y asimismo, también se debe moldear y analizar las ligaduras. ¿A qué nos referimos con ligaduras? Pues la ligadura son las condiciones sobrecoordenadas de un sistema que están sujetas a restricciones independientes de las fuerzas que actúan sobre el conjunto en general o del producto en general. 4. El diseño detallado y el análisis detallado de los componentes. Pues este es un paso previo a la fabricación de un prototipo de lo que sería ya el producto final, donde nos permita definir al realizar un diseño y el análisis propio del diseño para determinar si es óptima realizar una construcción del prototipo con dichos materiales mejor.
Para realizar el diseño detallado y el análisis, asimismo, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos o tenemos que seguir el orden de los siguientes puntos. Tenemos que realizar un análisis de los componentes en detalle, asimismo, seleccionar el proceso de fabricación que va a someterse, optimizar las presentaciones y costos, que esto es muy importante, como ya mencioné anteriormente, y especificar los planos de diseño lo mejor posible para evitar lo que serían confusiones al momento de diseñarse, o mejor dicho, ya construirse o ya fabricarse el producto. Especificaciones del producto o prototipo. Una vez que ya se han realizado todos los pasos anteriores, finalmente ya al haber, mejor dicho, realizado correctamente los pasos anteriores, podríamos ya pasar con lo que sería la realización de un prototipo del producto que vamos a ofrecer. Con esto, que buscamos lograr que con ello poder realizar pruebas con este prototipo que nos indiquen si dicho producto va a ser conveniente o inconvenientemente insertado en el mercado o si va a ser aceptado de manera correcta o de una manera positiva. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes puntos. El primero sería la fabricación del prototipo. Una vez ya tenido el prototipo, se verifica que este mismo cumpla con los requerimientos que ya han sido predefinidos anteriormente, que hemos tenido en cuenta, para ser implementado dentro de un mercado específico. En caso afirmativo de que el prototipo cumpla con estos requisitos, se define el proceso de producción y empieza a producirse el producto y a comercializarse. En caso negativo de que este no cumpla con los requerimientos que se han pedido, pues se vuelve a etapas anteriores para modificar el diseño de selección que hemos tenido y poder ampliar tal vez la gama de materiales los que hemos intentado, con los que podríamos llegar a componer este producto. Ahora vamos a poner un ejemplo práctico de la selección de los materiales. En este caso yo he tomado un ejemplo de un trabajo de estudiantes de la UPS sobre el diseño, construcción e implementación de una prótesis de tobillo. En primera instancia, como ya se mencionó los anteriores pasos que se deben realizar para la selección de materiales, vamos a irlos ubicando dentro de este trabajo ya previamente realizado. En el caso de los estudiantes del OPS, primeramente, como ya mencioné, se debe buscar una necesidad dentro de un mercado. En este caso han definido un mercado que es el mercado ecuatoriano. Por lo cual se ha realizado, los estudiantes han realizado un estudio sobre las amputaciones traumáticas y no traumáticas del pie y del tobillo que existen en el Ecuador. Claro, estos también han tomado en cuenta que la principal causa de amputaciones del miembro inferior a nivel del tobillo es la diabetes, teniendo esto en cuenta de que tiene una mejor condición para recibir la implementación de una prótesis. Como ya digo, teniendo en cuenta lo previamente que se ha mencionado, han identificado ellos una necesidad en el mercado que puede ser solucionada mediante ingeniería. Por lo cual se ha proseguido con los pasos de selección. Por lo que consiguientemente a ello realizaron un proceso de análisis de los componentes que va a tener esta prótesis, teniendo en cuenta varios intentos anteriores que ha realizado la humanidad hasta la actualidad sobre prótesis de tobillo. Asimismo, se ha tenido en cuenta las prótesis que se han creado a nivel mundial sobre el pie prostético, los pies tobillo y cardiodinámicas, entre otros, así como los avances tecnológicos que se ha tenido sobre las prótesis de los tobillos y del miembro inferior. Asimismo, estos las han comparado con las que se pueden tener en el mercado, se puede encontrar con el mercado ecuatoriano para lograr ofrecer un producto que tal vez supere o sea mejor que los que ya se presentan en este mercado. Bueno, con esto ya realizado, se toma en cuenta las características y propiedades que debe presentar el material para ser implementado como una prótesis de tobillo de una manera mecánica. Ellos han diseñado y simulado una prótesis que será de tobillo mecánico de 3 grados de libertad. ¿A qué me refiero con grados de libertad? Pues este es el número de coordenadas independientes escalares
necesarias para determinar simultáneamente la posición de cada partícula en un sistema dinámico. Pues una vez que se han identificado los parámetros que tienen que tener los materiales, se ha procedido con un diseño mecánico de la prótesis, realizando diferentes cálculos de fuerza o lo que soporta el tobillo, que va a soportar el tobillo durante su implementación en la vida diaria de un ser humano. Asimismo, realizaron ellos y previamente a realizar un prototipo, se ha definido un análisis y un ensamble de las partes de las prótesis del tobillo mecánica. Con esto prosiguieron a realizar un análisis de deformaciones que puede posiblemente sufrir cada pieza con las cargas que se dan sobre el tobillo al humano realizar diferentes movimientos con él. Han definido 3, que serían la flexoextensión, la pronación y la supinación. Sometiendo al tobillo a diferentes cargas, por lo cual con el software de Autodesk Inventor de 2015 han buscado de cierta manera simular el comportamiento de dicha prótesis ante estas cargas aplicadas. Bueno, una vez ya ha realizado la simulación y han definido los parámetros que debe tener el tobillo mecánico, se ha procedido con la fabricación de este prototipo de prótesis de tobillo mecánico. Para ello han decidido implementar el material que es el Brilon poliamida 6. Este es un termoplástico que se obtiene a través de la poliamida 6, que es excelente por sus propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, químicas, así como que tiene una gran posibilidad de ser modificado a través de aditivos. Asimismo, este presenta una muy buena resistencia en cuanto a agentes químicos, salvo óxidos concentrados. Por ello, este ha sido el material definido para ser implementado dentro de esta prótesis. Asimismo, han visto otros como sería el color, que se puede ser estampado, impreso o teñido con color por métodos convencionales, por lo cual pues, se podría reducir el costo a cuando se utilizan métodos no convencionales que necesitan otros materiales. Asimismo, también se identificó que este presenta una estabilidad térmica idónea para que el cuerpo humano no sufra, por ejemplo, quemaduras o al ser sometido a diferentes temperaturas. Asimismo, cabe recalcar que este material presenta buena resistencia a la fatiga y al desgaste. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado. Ayúdanos de un poco conceptual. Listo. Debido al alto número que tienen de factores que afectan a la selección de los materiales, el ingeniero, o en este caso un diseñador, debe primeramente determinar las propiedades más relevantes y en qué se va a aplicar dicho material. Y en base de ellas, hacer la selección correcta del material. El criterio para la selección del material básicamente se basa, como se dijo, en las propiedades. Al seleccionar un material se debe tener en cuenta también que esté disponible, que sea de abundancia el material y la proximidad al lugar de donde se necesita. Si el material es costoso, no nos va a servir. Por más buen material, debemos tratar de ver que sea un material que tenga un índice intermedio de costo. Igual también tienen de reposición por si nos daña o necesitamos hacer varios diseños, prototipos. Siempre se debe verificar la calidad del material a utilizar para crear un producto que satisfaga al cliente. Como ya se dijo, tiene que ser inagotable y que esté siempre para su reemplazo, como se dijo. Tiene que ser barato y refinado, y tiene que ser fuerte, rígido y dimensionalmente estable a diferentes temperaturas. Aquí obviamente tenemos un resumen que vemos que la necesidad del mercado.
¿cierto? Tenemos que hacer primeramente, tenemos que ver un estudio de mercado para seleccionar el tipo de materiales. ¿Listo? También tenemos que hay que tener un diseño inicial, que, que es aquí donde se va a definir las especificaciones, determinar las funciones del sistema, definir el principio de funcionamiento. También se vamos aquí a tratar de ver cuáles son los componentes y los requerimientos científicos, tecnológicos, económicos, sociales para cada uno de ellos. Tenemos también el que debemos tener después del diseño, es un análisis inicial de cada componente. Aquí vamos a moldear y analizar los componentes que anteriormente ya se habían visto. Seleccionar los materiales de cada componente que cumplan los requerimientos definidos previamente, ¿no? Luego tenemos lo que es el diseño detallado y análisis detallado de componentes. Aquí analizamos los componentes en detalle, seleccionar el proceso de fabricación, utilizamos presentaciones y el costo y especificamos los planos del diseño. Y al final tenemos las especificaciones de producto, o en este caso es el prototipo, ¿no? La fabricación de un prototipo para verificar si este prototipo, este material cumple con las especificaciones definidas inicialmente. Si es en caso positivo, entonces vamos al proceso de fabricación. Si en caso de ser negativo, volvemos a las etapas anteriores para modificar el diseño como la selección de los materiales. Tenemos el método tradicional, por ejemplo, que es el material más usado en el mismo campo y ensayado. Tenemos las características de un material empleado, ya han sido estudiadas previamente. Igualmente tenemos que es generalmente un gran porcentaje de parte que se usan son los aceros y baratos. Y también es el ahorro considerable de tiempo. También tenemos el método gráfico, que es la definición de requerimientos para la aplicación considerada, el cálculo de índice o índices de material para la aplicación, material usando el índice de materiales y los mapas de las selecciones de materiales que vimos anteriormente. Los factores básicos a considerar para la selección de materiales tienen que, como ya dijimos, el físico, tamaño, forma, el peso, las partes mecánicos que tienen que ver con la capacidad del material para soportar los tipos de esfuerzos a que se les imponen o en dónde va a trabajar. Y también el procesamiento y posibilidad de fabricación se relacionan con la capacidad de forma al material. Duración de los componentes, los costos de disponibilidad y los códigos que son factores estatutarios. Es la relación con los reglamentos locales, estatales y gubernamentales que cada país tiene referente a los materiales. Tenemos que tener en cuenta que un material no siempre es usado o bien visto en todos los países o es de su fácil extracción. Siempre varía dependiendo del país en que esté. Concluir, podemos llegar a decir que el proceso que se debe seguir por la selección de materiales tiene una gran importancia, pues nos permite determinar las características claves que necesitamos en un material a través de diferentes métodos que cumplan con los requisitos o se adapte a los parámetros del proceso en el que vamos a ser implementados. También es importante hacer un estudio de mercado para saber cómo está el material o qué es lo que necesita el cliente en este caso, y para así mejorar o tratar de ver las características que este material se vaya a desempeñar. Y esto sería todo lo que es referente a la selección de materiales. Muchas gracias.